Bien, continuaré dándole explicación a las compuertas lógicas. Para eso implementé, se me hizo más fácil explicarles en una tabla, haciéndole palabras claves de qué es lo que hace cada una de las compuertas, en la cual aquí dice compuerta y qué hace, o sea, el nombre de la compuerta y cuál es su función. Realicé la tabla que voy a explicarles la simbología, el modo de operación y su tabla de verdad de cada una de las compuertas. Mi primera compuerta es la compuerta NOT. ¿Y qué es lo que hace? La compuerta NOT me va a negar. ¿A quién me va a negar? A mis variables de entrada. Su simbología de mi compuerta NOT es como si fuese un pequeño triangulito con un circulito que del lado izquierdo tiene sus variables de entrada, en este caso A, del lado derecho su variable de salida. Ojo, mi compuerta NOT es la única compuerta que tiene únicamente una variable de entrada. ¿Por qué? Bueno, la compuerta NOT, siempre que su entrada está en cero o en baja, como se le conoce en baja, en cero o negada, su variable de salida va a ser lo contrario. Si está su variable de entrada en cero, su variable de salida va a ser 1, ya que la compuerta NOT lo que más va a hacer es negar. Por ejemplo, si A, cuando es mi variable de entrada, es igual a 1, mi variable de salida, una vez que pasa mi variable A por mi compuerta, entonces se convierte en A negada. Esta rayita quiere decir la negación de A. Esto va a ser igual a 0. ¿Sale? Bueno, y el modo de operación es igual a x igual a negada. Esta rayita que tiene arriba la letra A quiere decir la negación de A. Y también tiene su tabla de verdad. ¿Cuál es su tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad es, como estoy hablando de mi comporta not, dijimos que mi comporta not únicamente tiene una variable de entrada. Entonces, como tengo una variable de entrada, solamente tengo dos combinaciones, que es 0 y 1. Y mi resultado, que es x, mi variable de salida, va a ser lo contrario. Cuando A vale 0, mi variable de salida va a ser 1. Y cuando mi variable de entrada en A vale 1, mi variable de salida va a ser 0. ¿Sale? Bueno, siguiente compuerta. Mi siguiente compuerta es la compuerta XOR. ¿Qué hace esta compuerta XOR? La compuerta XOR u OR exclusiva es una compuerta lógica digital que se implementa el o exclusivo, es decir, una salida verdadera resulta ser si una y solo una de las entradas de las compuertas es verdadera, o sea, 1. En otras palabras, quiere decir que si tengo entradas diferentes, el resultado de mi tabla va a ser igual a 1. Está representado como si fuese como un cohete. Bueno, anteriormente yo le había mencionado como forma de un cohete, pero tiene una pequeña curva anterior. Ustedes en sus apuntes ya pueden checarla bien, del cual del lado izquierdo obtengo sus variables de entrada, en este caso tengo A y B, y por el lado derecho tengo su variable de salida. O bien tiene otra representación que la tienen ustedes en sus apuntes, que es como si fuese un cuadrito, un pequeño recuadro, que por el lado izquierdo tiene las variables de entrada y por el lado derecho tiene las variables de salida, y dentro de ese recuadro tiene un igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque el modo de operación dice cuando sus variables de entrada, en este caso A, es diferente que B, o sea, puede ser 1 o 0 y 1, voy a obtener como resultado un 1. Y su tabla de verdad. Bueno, les hago mención. En sus apuntes tienen la palabra alto 1 y bajo en 0. O sea que si puedo obtener un 0, quiere decir que mi nivel está en bajo, y si tengo un 1, quiere decir que estoy en un nivel alto. A eso se refiere ese alto o 1 y ese bajo en 0. Paso a la tabla de verdad. ¿Cuántas variables de entrada tengo? 2. Hago la combinación del llenado de mi tabla de verdad, que ya lo saben. Cuando tengo una variable de entrada es 0 y 1. Cuando tengo dos variables de entrada son dos ceros, dos unos. Hago el llenado correcto de mi tabla de verdad y ahora realizo lo que dice el modo de operación. Dice que cuando A es diferente y que B, mis variables de salida va a ser igual a 1. 0 en A y 0 en B son iguales. Entonces el modo de operación, cuando mis variables de entrada son iguales, va a ser igual a 0. Aquí podemos agregar A. Cuando mi variable A es igual a B, esto va a ser igual a 1.
Cuando A y B, perdón, a 0, son iguales, entonces voy a obtener como variable de salida igual a 0. Ahora, cuando A vale 0 y B vale 1, tengo variables de entrada diferentes, va a ser igual a 1. Cuando A vale 1 y B vale 0, tengo entradas diferentes, esto es igual a 1. Cuando mis variables de entrada son iguales, en este caso es 1 es igual a 1, entonces voy a obtener como resultado mi variable de salida es 0. Ahora, en sus apuntes tienen este diagrama en 4 versiones. Esas 4 versiones tienen cuando mis variables de entrada en A y B son ceros. Y lo pueden observar. Voy a obtener mi variable de salida es igual a 0. Van a tener esta misma simbología cuando A vale 0 y B vale 1. Mi variable de salida va a ser 1. Cuando A y B vale 1 y B vale 0, voy a obtener como mi variable de salida 1. Cuando mi variable de entrada A es 1 y B vale 1, voy a obtener como variable de salida 0. Y esta es la compuerta XOR. Pasamos a la siguiente compuerta. La siguiente compuerta es la compuerta NOR, o sea, una OR negada, una compuerta OR negada. En el anterior video dijimos que la compuerta OR se va a encargar ¿de qué? De sumar. ¿A quién va a sumar? A sus variables de entrada. Bueno, la compuerta NOR es la compuerta lógica digital que implementa la disyunción lógica negada cuando todas sus entradas están en 0 y su salida en 1, mientras que cuando una sola de sus entradas o ambas están en 1, su salida va a estar en 0. O sea, estamos diciendo que mi compuerta NOR va a ser la negación de mi compuerta OR. Está representada como si fuese una compuerta OR. Les hacía yo comentario anterior que yo le veo forma como de un cohete, pero ahora tiene un circulito, pequeño circulito por delante. Por el lado izquierdo tiene sus variables de entrada, en este caso sus variables de entrada está en A y B, y tiene su variable de salida por el lado derecho, que es igual a X. O también lo pueden encontrar como un pequeño rectángulo, un cuadradito, del lado izquierdo sus variables de entrada, A y B, y del lado derecho sus variables de salida, X, y por dentro tiene que ser menor igual a 1. ¿Por qué? Bueno, el modo de operación es un OR negada. ¿Qué quiere decir nuevamente esta línea? Quiere decir que estoy haciendo la negación de mi compuerta OR. Tiene su tabla de verdad. Ahora, su tabla de verdad cuando tiene dos variables de entrada. Nuevamente hago el llenado de mi tabla de verdad. De derecha a izquierda. Tengo dos variables. ¿Cuántas combinaciones? 2 a la 1. 2 ceros, 2 unos. Luego 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cuál es mi variable de salida? Recordamos, es la negación de mi compuerta OR. Recordarán que mi compuerta OR es la suma de mis variables de entrada. Entonces, como resultado, voy a tener la negación de esa suma. Por lo tanto, si yo tengo aquí, si es la negación de mi compuerta OR, es 0 más 0 es 0. Lo contrario de 0, pues va a ser 1. 0 más 1, esto es igual a 1. Lo contrario, o sea, la negación de 1, esto es igual a 0. 1 más 0 es 1. La negación de 1 es 0. 1 más 1 es igual a 1. La negación de 1 es igual a 0. Y así es como corresponde al llenado de la tabla de verdad de mi compuerta NOR negada. NOR, que es la compuerta OR negada. Continúo con mi compuerta NAND. NAND. La compuerta NAND es la compuerta que tiene el valor de salida de una compuerta NAND será 1 cuando el valor de algunas de sus entradas sean 0 y será 0 cuando el valor de todas sus entradas sea 1. En otras palabras, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, aquí lo resumimos. Esta compuerta NAND me está haciendo la negación de mi compuerta AND. ¿Cuál es la negación? O sea, dijimos en el video anterior que mi compuerta AND se va a encargar de multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? A sus variables de entrada. ¿Cuál es su simbología de mi compuerta AND? Es nuevamente como si fuera una paletita, yo le veo forma de paletita, mi compuerta AND, pero va a tener por enfrente un pequeño circulito. Del lado izquierdo tiene sus variables de entrada, en este caso tiene A y B, y del lado derecho tiene sus variables de salida, que es X, su variable de salida. ¿Cuál es el modo de operación? La negación de mi compuerta AND. Esta línea que tiene arriba quiere indicarme que es la negación de mi compuerta AND.
Ahora, ¿qué hacía mi comporta AND? Bueno, esta simbología también la pueden encontrar de otra manera. ¿Cómo se puede encontrar? Bueno, como si fuese un pequeño rectángulo con dentro de ese un pequeño ampersand, del lado izquierdo sus variables de entrada y del lado derecho sus variables de salida. ¿Cuál es su tabla de verdad? Su tabla de verdad de mi compuerta NAND tengo dos variables, A y B. Entonces, ya de acuerdo al llenado de mi tabla de verdad, que lleno de derecha a izquierda, cuando tengo una variable 0, 1, 0, 1, 0, 1. Cuando tengo dos variables, 2 ceros, 2 unos. Entonces, en base al llenado de la última variable, que son 2 ceros, 2 unos, ya procedo a llenar hacia la derecha las variables que me corresponden. ¿Qué hace mi comporta AND? Mi comporta AND me va a multiplicar. ¿A quién? A mis variables de entrada. Le pongo una pequeña X que está indicando la multiplicación. Y a esa multiplicación el resultado lo voy a negar. Entonces, 0 por 0 es igual a 0. La negación de 0 es igual a 1. 0 por 1 es 0. La negación de 0 es igual a 1. 1 por 0 es igual a 0. La negación de 0 es igual a 1. 1 por 1 es igual a 1. La negación de 1 es igual a 0. ¿Sale? Y así es como tengo en una pequeña tabla mi compuerta y qué hace en pocas palabras. Yo les quise poner como que algo más simple para que se entendiera la compuerta NOT. De todo eso que les acabo de leer, que ustedes también tienen ya en la documentación en plataforma, ¿qué hace mi compuerta NOT? Me va a negar. ¿A quién me va a negar? A mis variables de entrada. ¿Qué hace mi compuerta XOR? Mi compuerta XOR me indica que si mis variables de entrada son diferentes, mi variable de salida va a ser igual a 1. Y si mis variables de entrada son iguales, mi variable de salida va a ser igual a 0. ¿Qué hace mi compuerta NOR? Me está diciendo que es la negación de mi compuerta OR. ¿Y qué hace mi compuerta OR? Suma. Y a esa suma la voy a terminar negando. Tengo mi compuerta NAND. ¿Qué hace mi compuerta NAND? Esa compuerta NAND me está indicando que es la negación de mi compuerta AND. ¿Qué hace mi compuerta AND? Multiplica. ¿A quién multiplica? A mis variables de entrada. Una vez que multiplico mis variables de entrada, mi resultado lo voy a poder negar. Y como último tenemos la compuerta XNOR. La compuerta XNOR son el complemento lógico de compuertas XOR. El valor de salida de una compuerta XOR será 1 cuando el valor de sus entradas sean iguales y será 0 cuando el valor de sus entradas sean distintas. Aquí tengo mi compuerta y ¿qué hace? Mi compuerta XNOR dice que si tengo entradas iguales voy a obtener como mi variable de salida igual a 1. ¿Cuál es su simbología? Su simbología es un pequeño cohete negado, pero con una pequeña línea curvita que tiene hacia el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, nuevamente, siempre voy a encontrar mis variables de entrada y por el lado derecho voy a encontrar mis variables de salida. ¿Cuál es el modo de operación? Dice que cuando mis variables de entrada, en este caso A es igual a B, voy a obtener como variable de salida, o sea, el resultado va a ser igual a 1. Y cuando A es diferente de B, o puede ser 1 y 0 o 0 y 1, mi variable de salida va a ser 0. Tengo mi tabla de verdad. ¿Cuántas variables tengo? Tengo del lado izquierdo dos variables. Entonces realizo mi combinación de acuerdo a mi 2 en base 1 porque tengo dos variables. Lleno mi tabla de verdad y obtengo mi variable de salida. Dice que cuando tengo dos variables de entrada iguales, voy a obtener como variable de salida igual a 1. Cuando mis variables de entrada A y B son diferentes, mi variable de salida va a ser 0. Cuando mis variables de entrada son diferentes, mi variable de salida va a ser 0. Y cuando mis variables de entrada son iguales, voy a obtener como variable de salida 1. Y así es como se forman cada una de las compuertas del álgebra booleana, compuertas lógicas. Pero me interesa, bueno, aquí ya tenemos conocimiento de todas y cada una de las compuertas, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las tres primeras compuertas principales. ¿Cuáles son esas compuertas? Mi compuerta AND, mi compuerta OR y mi compuerta NOT. ¿Qué hace mi compuerta AND? Mi compuerta AND me va a multiplicar a mis variables de entrada. ¿Cuál es su simbología? Está representada como si fuera por una paletita. Mi compuerta OR me va a realizar la suma de mis variables de entrada. Y mi compuerta NOT me va a negar a mis variables de entrada. Una vez que pasa por la compuerta, se convierte en una variable negra.